You gotta put your past behind you. Look, kid. Descomposición orgánica en suelos. Can't do anything about it, right? Wrong. When the world turns its back on you, you turn your back on them. Well, that's not what I was told. And maybe you need a new lesson. Ejemplo de descomposición orgánica. El proceso de descomposición orgánica en secuencia temporal se ilustra en esta figura. Vemos un esquema de los cambios generales que ocurren cuando se agregan residuos de plantas frescas al suelo. Las flechas indican transferencias de carbono entre compartimentos. El panel superior muestra el crecimiento relativo o la actividad de los microorganismos estrategia R, que también son llamados oportunistas, y la estratega K, que son los más especializados, y la suma de estos dos grupos. El tiempo requerido para el proceso dependerá de la naturaleza de los residuos y del suelo. La mayor parte del carbono liberado durante la descomposición rápida inicial de los residuos se convierte en dióxido de carbono, pero cantidades más pequeñas de carbono se convierten en biomasa microbiana y productos de síntesis, y, finalmente, en las diversas formas de materiales orgánicos no vivos conocidos como humus. El nivel máximo de actividad microbiana parece acelerar la descomposición del humus original, un fenómeno conocido como efecto de cebado. Sin embargo, el nivel de humus aumenta al final del proceso. Donde la vegetación, el medio ambiente y el manejo permanecen estables durante mucho tiempo, el contenido de humus del suelo alcanzará un nivel de equilibrio en el que el carbono agregado al depósito de humus a través de la descomposición de los residuos vegetales se equilibra con el carbono perdido a través de la descomposición del humus del suelo existente. Entendamos mejor este esquema. Supón que el suelo no ha sido alterado o modificado con residuos de plantas durante algún tiempo. Inicialmente, está presente poco o ningún material fácilmente descomponible. La competencia por los alimentos es severa y la actividad microbiana es relativamente baja, como se refleja en la baja tasa de respiración del suelo o en el nivel de emisión de CO2 del suelo. El suministro de carbono del suelo se está agotando constantemente. Pequeñas poblaciones de microorganismos sobreviven digiriendo lentamente la materia orgánica del suelo, muy resistente y estable. Los ecólogos del suelo consideran que estos microorganismos exhiben una estrategia K para la supervivencia, llamada así porque han desarrollado enzimas con altas constantes de afinidad, K, por tipos específicos de sustratos resistentes. Los estrategas K tienen una ventaja competitiva cuando el suelo es pobre en materiales orgánicos de fácil digestión. Estos organismos mantienen una población baja, pero bastante constante mediante la realización de reacciones especializadas. Ahora suponga que los árboles de hoja caduca en un bosque comienzan a perder sus hojas en otoño o que un agricultor ara en los residuos de un cultivo cosechado. La aparición de compuestos fácilmente descomponibles y a menudo solubles en agua como azúcares, almidones y aminoácidos estimula un aumento casi inmediato de la actividad metabólica entre los microbios del suelo. Pronto, los estrategas K de acción más lenta son superados por poblaciones de organismos oportunistas o colonizadores que se multiplican rápidamente y que han sido despertados de su estado latente por la presencia de nuevos suministros de alimentos. Estos organismos se conocen como estrategas R, llamados así por su rápida tasa R de crecimiento y reproducción que les permite aprovechar una afluencia repentina de alimentos. El número de microbios y la producción de dióxido de carbono a partir de la respiración microbiana aumentan exponencialmente en respuesta al nuevo recurso alimentario, como vemos en el panel superior de esta figura. Pronto, la actividad microbiana alcanza su máxima intensidad. La energía se libera rápidamente y el dióxido de carbono se forma en grandes cantidades. A medida que los organismos se multiplican, aumentan la biomasa microbiana y también sintetizan nuevos compuestos orgánicos exocelulares.
La biomasa microbiana en este punto puede representar hasta 1/6 parte de la materia orgánica del suelo. La intensa actividad microbiana puede incluso estimular la descomposición de parte de la materia orgánica del suelo más protegida, un fenómeno conocido como efecto de cebado. Con toda esta frenética actividad microbiana, el suministro de compuestos fácilmente accesibles y descomponibles se agota. Además, los protozoos que se alimentan de microbios y los nemátodos se mueven para devorar las masas de bacterias y hongos. Mientras los estrategas K especializados continúan su lento trabajo, degradando la celulosa y la lignina, los estrategas R comienzan a morir de hambre y de depredación. A medida que las poblaciones microbianas se desploman, las células muertas proporcionan una fuente de alimentos fácilmente digerible para los supervivientes, que continúan produciendo dióxido de carbono y agua. La descomposición de las células microbianas muertas y las excreciones de nemátodos también están asociadas con la mineralización y liberación de productos inorgánicos simples como nitratos y sulfatos. A medida que los suministros de alimentos se reducen aún más, la actividad microbiana continúa disminuyendo y los estrategas R de propósito general vuelven a hundirse en una quiescencia comparativa y la mayoría de los alimentos microbianos mueren y se descomponen o continúan su camino. Una pequeña cantidad de material residual original persiste, principalmente como pequeñas partículas que se han protegido físicamente de la descomposición al alojarse dentro de los poros del suelo demasiado apretados para permitir el acceso de la mayoría de los organismos. Algunos de los compuestos de carbono restantes, incluidos los materiales de la pared celular microbiana y las biomoléculas de plantas, se han protegido químicamente de la descomposición rápida al unirse firmemente con las superficies de las partículas minerales. Esta materia orgánica restante, conocida como humus, es en gran parte una mezcla heterogénea de color oscuro, en su mayoría de tamaño coloidal, de trozos de tejidos vegetales y microbianos, lignina modificada y otros compuestos vegetales. Se considera materia orgánica estabilizada porque es mucho menos soluble en agua que los azúcares y almidones que fueron los primeros en ser digeridos por la comunidad microbiana y porque su asociación con la fracción mineral del suelo lo hace menos susceptible al ataque enzimático. Por lo tanto, se ha retenido un pequeño porcentaje del carbono originalmente presente en los residuos agregados, aumentando ligeramente la reserva de materia orgánica del suelo relativamente estable, conocida como humus. Si no se perturba durante muchos años, un ecosistema llegará a un equilibrio tal que el pequeño aumento en el carbono retenido probablemente se compensará durante cada ciclo anual por una descomposición lenta y constante de la estrategia K, lo que dará como resultado un pequeño cambio neto en el nivel de materia orgánica del suelo de año a año. You gotta put your past behind you. Look, kid. Bad things happen, and you can't do anything about it, right? Right. Wrong! When the world turns its back on you, you turn your back on the world.